Gracias. Gracias por estar una vez más en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Estamos en la sesión 140, hoy 17 de diciembre de 2025. Me da mucho gusto moderar esta sesión con la colega lead Jessica Castañeda. Buenas tardes, Jessica. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Y con el subdirector del SIGA y coordinador de ese seminario, Luis Gerardo Domínguez. Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos y todas. Un saludo hasta México a Carlos Gatzen, perdón, Carlos, hasta la Ciudad de México. Un saludo, Carlos. Buenas noches para ti. Muy buenas noches, encantado de estar contigo y con todos ustedes. Gracias. Este seminario que la CONCANACO, la Confederación de Cámaras y Comercio, Servicios y Turismo del país de México, ofrecemos en alianza, en colaboración con el programa LEAD México, este programa de liderazgo ambiental que está en el Colmex, en el Colegio México. Y lo hacemos a través del Centro de Innovación y Gestión Ambiental, SIGA MX. En este seminario permanente para el desarrollo sustentable, ustedes podrán encontrar todos los temas que se imaginen para que se pueden, con diferentes ópticas y experiencias profesionales y laborales, acercarse al concepto de desarrollo sustentable, sin entrar en mucha discusión de lo que significa este gigantesco paraguas del concepto que se creó hace ya muchísimos años. Entonces, biología, economía, desarrollo urbano, biodiversidad, tratamiento de aguas residuales, calidad del aire, los temas que ustedes imaginen en estas 140 horas que ustedes pueden encontrar en YouTube y en Spotify como un acervo libre y abierto al público para que recuerden estas sesiones donde amigos expertos nos acompañan a comprender, a entender mejor y cada miércoles a miércoles poner un ladrillo más para el desarrollo sustentable. Así pues, hoy nos vamos acercando desde una óptica de mucha experiencia a cómo implementar la economía circular, un concepto que rescatamos desde hace algunos años. Seguramente nuestros abuelos y nosotros, anteriores a nuestros abuelos, lo utilizaron de diferentes maneras sin nombrarlo economía circular, pero de unos años para acá recuperamos el concepto y estamos ahora renombrándolo, diría yo, como una herramienta para el desarrollo sustentable. Y hoy, a unos días de que estamos estrenando por fin una ley general de economía circular en México, en el país, bueno, pues es oportuno que quienes han estado tantos años en este tema, nuestros amigos expertos como Carlos, que está con nosotros, nos ayuda a comprender mejor cómo podemos ir implementando y la tarea que tenemos por enfrente para poder implementar este concepto que de seguro, algunos hacemos más énfasis en el diseño de los productos pensando en el post-consumo, en un concepto de primera etapa de la economía circular, otros por vocación o porque nuestro vicio es favorito, en ampliar el ciclo de vida de los productos, como una etapa muy relevante también de la economía circular, con todas sus herramientas que pueda tener, y luego también otros hacemos o hacen más énfasis en el reciclaje, en recuperar materiales para hacer nuevos productos, ingeniera Castañeda. Así es, y el día de hoy nos vamos a acercar a los municipios, los cuales juegan un papel estratégico, es la primer base del gobierno, quien está en contacto con la ciudadanía y responsables de los servicios claves como el manejo de residuos, como el agua, como el ordenamiento territorial, como el desarrollo urbano. Hoy nos vamos a acercar al papel de los municipios en lo que es la economía circular. Gracias, ingeniera e ingeniero. Y bueno, desde una perspectiva territorial, la economía circular pues cobra especial relevancia en municipios, como bien lo comentaba la ingeniera Jessica, ya que enfrenta presiones ambientales crecientes como la generación acelerada de residuos, las limitaciones a infraestructura, un estrés hídrico constante y una expansión urbana desordenada. Estados como por ejemplo aquí en Baja California, donde los municipios concentran dinámicas industriales, comerciales e incluso turísticas, avanzar hacia modelos circulares implica mejorar la gestión integral de los residuos, fomentar mercados de reciclaje, impulsar compras públicas sostenibles y fortalecer la planeación urbana con enfoque ambiental. Ingeniero. Luis Gerardo, ¿sabes qué? Antes de cagar aviada a todos aquí, mejor que nuestro experto, nuestro amigo invitado de hoy, nos ayude, nos dé luz en este tema. Por favor, preséntalo. Claro.
Carlos Humberto Gatzden Carrasco es presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables y coordinador general de la Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables, construida en Bruselas en 2022 en el marco del Comité de Regiones y Ciudades de la Unión Europea. Destaca a nivel internacional como Project Leader de la norma ISO 18091-2019, nombrado por la Organización Internacional de Normalización ISO, coordinado durante 15 años a 72 expertos de 34 países en el desarrollo del primer estándar global para la gestión de calidad de gobiernos locales. Esta norma integra la forma sistemática de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y actualmente está adoptada como norma nacional en México y en más de 56 países. Gatzden fue titular del Centro Nacional de Desarrollo Municipal y primer director general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, donde logró que por primera y única vez se incluyera el programa especial sobre gobiernos locales y federalismo en el Plan Nacional de Desarrollo. Ha sido asesor de más de 150 municipios y gobiernos regionales en México, América Latina, África y Asia, promoviendo modelos de planeación participativa, gobernanza democrática y administración pública eficiente. Destacan sus contribuciones en la creación del Instituto Municipales de Planeación en México, derivados de su misión en Curitiba, Brasil, en 1993. Doctor en Sociología y maestro en Sociología del Desarrollo por la Universidad de Essex, Reino Unido, y licenciado en Filosofía por la UNIVA. Ha sido conferencista en más de 200 congresos en 32 países, es director académico del Diplomado Internacional de Calidad de Gobierno Local del FIDEGOV y del Curso Internacional de Democracia Emocional en colaboración con la Universidad Panamericana y la Fundación Participa de España. El doctor Gatzden ha sido jurado del Premio Smart City en Barcelona en 4 ocasiones y lidera actualmente las misiones internacionales de Red LACOC en los foros mundiales de economía circular. Gracias, Carlos. Gracias por estar en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. El micrófono es tuyo. Adelante. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, ingeniero, y bueno, a todo este equipo maravilloso de SIGA que hace un trabajo sensacional en materia de difusión y conocimiento. Y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi propósito en esta sesión, esta es mi segunda intervención en este espacio de SIGA, tiene que ver con qué ha pasado con este ejercicio que se firmó el 15 de julio del 2025 en la Secretaría de Economía, que se llama el Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. Y justo el día 27 de noviembre pasado, a los 4 meses y medio de esta firma, donde participaron 23 municipios, uno de los compromisos fue presentar informe cada 4 meses de los avances de cómo esto va caminando bajo una partitura que nos permita ver resultados concretos en gobiernos locales. Y bueno, quisiera nada más dar algunos elementos previos de algo que ya comenté, pero que sitúan un poco más este ejercicio. Y es que esto del Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad es un acuerdo que fue pactado con la Secretaría de Economía y fue pactado en un contexto en donde ocurrió yo diría un formidable encuentro con la ISO que se dio en julio del 2024.
Y voy a relatar un poquito para que estemos en esta lógica. ¿Qué sucedió en julio del 2024? Resulta que, como ya mencionaron hace un momento, Luis Gerardo, he estado a cargo de un estándar internacional sobre calidad en gobiernos locales en el mundo. Eh, durante 15 años conduje un grupo de 72 expertos de 34 países, donde elaboramos una norma ISO sobre calidad en los gobiernos locales. Esa norma es la única iniciativa en casi 80 años en que México ha sido miembro del Organismo Internacional de Estandarización, la ISO. La única iniciativa que México ha aportado, que se ha convertido en estándar internacional para los 169 países miembros. Ese es el alcance que tiene la ISO. Y bueno, esta es sobre calidad en los gobiernos locales. Y este estándar es un estándar que ha ido madurando. El primer documento fue en 2005, que se publicó como ISO IWA 4, o ISO IWA 4. En 2005, después vino un segundo documento en 2009. Posterior a eso, en las asambleas plenarias del Comité 176 de la ISO, que es donde se ha gestado este documento, es un comité sobre calidad. Ahí se gesta la ISO 9001, es un comité muy exigente de ISO y transversal a todos los comités técnicos de ISO. Hay más de 300 comités técnicos. Entonces, en este comité, muy importante porque tiene el estándar más utilizado en el mundo, que es la 9001. Y ahí fue donde pudimos embrionar este documento de México, que se convirtió en estándar internacional. En una de las sesiones de asamblea en 2011, la ISO se acercó y nos pidió que fuéramos, no nada más por una directriz internacional que significaba un International Workshop Agreement, como es un IWA o IWA, sino que fuéramos ya al estándar internacional, o sea, a, a un documento donde dice debe y no debería. Entonces, esto nos generó toda una nueva dinámica que culminó en 2014 con la publicación de la ISO 18091-2014. Y inmediatamente después salió la ISO 9001-2015 y entonces tuvimos que reiniciar para publicar 4 años después, en 2019, la ISO 18091-2019. Ya para estas alturas, esta norma ISO pues es un estándar muy maduro. Además, aprobado con 98% de votos positivos, cosa que es muy complicado en ISO, y ha sido muy bien recibida. Y bueno, decirles que después de eso, los grupos se desbandan porque ya su sentido de crear documentos ha sido llevado a cabo. Pero según las directivas de ISO, cada 5 años debe de hacerse una revisión de su situación en el mundo, y la ISO genera por sí misma un mecanismo de consulta con sus 169 países miembros para ver la evolución del uso de cada estándar. Y en este caso, pues en 2024 se cumplieron 5 años de la versión 2019. Era la primera vez que teníamos un documento que ya había durado 5 años continuos. Y en julio del año pasado, 2024, me buscaron y me dijeron, oiga, bueno, con la noticia de que hemos hecho el estudio, se han encuestado a los 169 países miembros y ya el 80% ha contestado y vamos, el estándar continúa vigente por los próximos 5 años, no hay necesidad de modificarlo, es ya un estándar muy bien aceptado. Y entonces
no habrá necesidad hasta el 2029 de volverle a meter mano a este estándar. Ah, pues magnífico, qué bueno, muy buena noticia. No hay que hacer nada. Me dice, espéreme tantito. Resulta que hay una noticia nueva. Y es que resulta que hay 57 países que la han adoptado como norma nacional. Ambas. Adoptar un estándar internacional como norma nacional significa muchas cosas. Significa, primero, la traducción al idioma del país. Segundo, la adaptación a la legislación propia. Y luego, tercero, pues que se está usando. Entonces, me dice, dado que no necesitamos revisar el estándar, la ISO quisiera preguntarle si estaría usted dispuesto a coordinar los trabajos para reabrir un grupo que permita entender qué sucedió, qué ha sucedido en estos 57 países, porque además hay 2 de ellos en donde es un estándar obligatorio. Y eso no es cualquier cosa, porque implica que el estándar se convierte prácticamente en ley. Y, y esos 2 países son Panamá y la India. Bueno, pues, pues sí, es muy sorprendente. Y cuando eh, me dice, quisiéramos ver si usted estaría dispuesto a coordinar estos trabajos, le dije, bueno, mire, habría que ver si tenemos la capacidad financiera de poder trabajar y conocer qué ha pasado con estos 57 países y aprender de ellos, como para ver qué podemos hacer para ayudarles. Me dice, mire, no nada más es para ayudarles a ellos, es para ayudar a la Agenda 2030. La ISO 18091 trabaja con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera integral. Y, y bueno, pensamos que si averiguamos bien lo que ha sucedido desde los gobiernos locales, quizá la ISO podría proponer a Naciones Unidas algún escenario que permita aportar para una posible Agenda 2045. Bueno, le dije, necesitaríamos recursos para ver eso, pero en segundo lugar, necesitaría yo preguntarle a México si está dispuesto a eso. Y en tercer lugar, pues sí necesitamos expertos en estandarización, que es con quienes hemos trabajado durante todos estos años, pero más allá, necesitamos la experiencia concreta de municipios. Necesitamos saber cómo ha operado esto en términos de acción e investigación. O sea, ¿qué aprendemos de las experiencias concretas? Bueno, pues nosotros en la mejor disposición de apoyar. Eso, julio del año pasado. Regreso a México, estaba yo en Francia, me encuentro en la Secretaría de Economía con el subsecretario Vidal Llerenas, subsecretario del ramo en la Secretaría de Economía, y que además fue mi compañero en Essex, o sea, nos conocíamos, y ahí tengo la oportunidad de preguntarle si México estaría dispuesto a acompañar este proceso. ¿Y por qué a la Secretaría de Economía? Porque el member body de ISO es la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Y aunque si bien no depende directamente de Vidal Llerenas tiene acceso para poder preguntar eso de manera directa. Entonces, él me dice abiertamente, cuenta con que México le interesa. Bueno, primer dato. Me dice, pero te pido una cosa. Empujemos esto junto con la economía circular. ¿Por qué? Porque la economía circular es un tema que también debe de ser empujado desde la Secretaría de Economía.
Y este tema ha sido fundamentalmente un tema de la Semarnat. Entonces, quien tiene además una subsecretaría sobre economía circular. Y bueno, pues a nosotros nos interesa ir encontrando un modo de participar en este escenario que pudiera aportar. Entonces, le digo encantado, por mí me estás dando la pauta más adecuada. Si me hubieras pedido seguridad, pues igual no te sé decir, pero economía circular lo hemos trabajado por muchos años, es un tema, hemos estado en Helsinki, en el Foro Mundial de Economía Circular, conocemos el tema. Vamos, es un elemento central muy interesante para impulsar esto. Y bueno, pues entonces a partir de ahí nos reunimos un par de veces con su equipo y empezamos a generar un escenario para invitar municipios a que participaran en este acuerdo nacional que tendría dos rieles de una misma vía, por ponerlo así. Uno sería la economía circular, que es todo este tema bueno, no lo voy a desarrollar aquí, pero es todo el tema de pasar de una economía lineal a la economía circular. Pero con un segundo riel en paralelo que tiene que ver con la confiabilidad. Y esa confiabilidad es específicamente sobre la ISO 18091. ¿Qué significa esto? Significa que de nada nos sirve impulsar la economía circular si esto no tiene duración de largo plazo. Y si ese largo plazo lo estamos trabajando con gobiernos locales, pues eso significa que haya estructuras que permitan el largo plazo en los municipios y que no suceda que México tiene las peores elementos estructurales. Y miren, he trabajado esto por años. Fui titular del INAFED, o sea, lo hice, lo diseñé. El tema México, 3 años no sirven para gran cosa en materia de gobiernos locales. Y apenas hasta hace muy poco es que tenemos reelección. Pero vamos, yo he estado trabajando últimamente con el alcalde de Málaga, en España, en Andalucía. Y el alcalde de Málaga tiene 25 años de procesos de reelección. O sea, imagínense lo que Málaga le agradece a su alcalde. Es el mejor regalo que le pueden dar a un municipio. Es largo plazo, indudablemente. Entonces, y además, no es nada más largo plazo, sino que haya predecibilidad. O sea, que yo pueda saber qué puedo predecir en este trabajo que emprenderemos hoy dentro, no sé, de 10 años o 12 años. ¿Cómo sembrar un árbol? Yo puedo poner una semilla y veo una semilla y yo puedo predecir que en 12 años pues voy a tener un árbol de tal tamaño con tales tipos de frutos y que no me van a salir con una sorpresa de aunque no sembré un árbol, sino sembré, no sé, otra cosa. Y otra especie o un árbol que resultó que no era frutal. No, espérate, necesito predecir las cosas y necesito saber que lo que estoy sembrando hoy va a dar resultados. Entonces, la confiabilidad se convierte en muy, muy importante. Entonces, estos dos rieles es donde circula esto que terminamos diseñando como el Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. Y finalmente, en esto se sumaron otros actores, se creó una secretaría técnica y ahí está Práctica Laboratorio para la Democracia, que es una estructura también muy madura que nos ha ayudado muchísimo Luis Fernando Fernández, ahora desde Ginebra, a trabajar un escenario que nos permita ver la integralidad del tema. Y bueno, este tema de la ISO 18091 nos permite ver los distintos componentes de política pública
el mapa más extenso en el mundo de políticas públicas, puedo decirlo después de todos estos 15 años de coordinar un grupo de trabajo de este tamaño, que nos permite relacionar prioridades que se convierten en variables dependientes, con 38 elementos de política pública que se convierten en variables independientes que afectan a la dependiente. O sea, es un análisis científico de ir entendiendo que la economía circular está sujeta a muchas variables independientes que le afectan, que puede ser que una de ellas sea seguridad, o otra puede ser temas que tienen que ver con instituciones o presupuestos, o que tienen que ver con transparencia, o que tienen que ver con cuidado del suelo, o que tienen que ver con la evolución de un sector económico como es el turismo, o con temas de inclusión, como es la inclusión de los trabajadores que laboran en el sector de desechos sólidos, por ejemplo, que es un sector importantísimo y que desgraciadamente no está tratado en la nueva iniciativa de ley que se ha aprobado de economía circular, pero que es un elemento de variable independiente muy importante en este esquema. Bueno, no lo trató la ley, pero eso no significa que no lo tengamos que abordar, ¿sí? Eso nos da una idea de integralidad, nos mete en los temas de complejidad. Y esos temas de complejidad nos permiten además ordenar la realidad o el caos en medio de cómo hacer que tenga sentido en nuestro hoy todo este concierto que tenemos que armar en 4 hélices. Porque además esto no nada más es tarea de un gobierno, es una tarea de gobernanza. Es decir, es el gobierno, pero también es el sector productivo con todas sus variantes, es la academia, todo el sector universitario, técnico, vamos, todo aquello que tiene que ver con conocimiento, pero también con la sociedad civil organizada. Estas 4 hélices deben trabajar como un todo que finalmente pueda abordar los distintos temas desde lo local. Y ese es el otro elemento central de esta perspectiva. Es importante hacer notar que la Secretaría de Economía, junto con la Presidencia de la República, lanzó todo un programa de proyectos, de grandes proyectos que tienen que ver con sostenibilidad y que son proyectos que van a ser de inversión en ciudades estratégicas, 14 ciudades estratégicas en todo el país, donde se va a trabajar asuntos muy, muy importantes del Plan México. Nada más que el enfoque, porque además así es natural que lo sea, es de arriba hacia abajo. Este proyecto del Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la confiabilidad es justamente a la inversa, es de abajo hacia arriba. Y eso es un arte hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno nacional convoca a un esfuerzo de desarrollo focalizado en un sitio y lo hace de arriba hacia abajo, pues la acción principal de la gente es el gobierno central. Hay actores también muy importantes y lo muestran la manera como se ha comunicado. La presidenta se reúne con los gobernadores que implican esas ciudades, pero no aparece ningún alcalde. Oigan, los alcaldes no serán importantes en ese escenario. Puedo decirles que son más importantes que el gobierno federal y que el gobierno estatal en esta lógica. Probablemente no tengan gran cantidad de recursos,
Posiblemente, seguramente, no tienen todas las competencias que los otros niveles de gobierno sí tienen en este sentido. Pero tienen algo que es invaluable, y es la proximidad. Y esa proximidad permite reunir a los actores de una manera muy diferente a como lo haría el gobierno nacional, y desde ahí convocar a una alianza que permita construir sobre realidades muy concretas, donde sí se ven los resultados, donde sí se sufren las consecuencias de cuando la economía circular opera o no opera. Me refiero, por ejemplo, a lo que sucede cuando un huracán o una tormenta tropical de magnitud importante azota a Los Cabos, como recientemente ocurrió, y se desbordan los ríos, los arroyos, las avenidas de agua y los desechos sólidos desperdigados por muchos lugares, tiraderos a cielo abierto, acaban en el mar, inundando las playas. Lo que sucede ahí le afecta directamente a los ciudadanos, al gobierno local, al sector turístico, y a todos los sectores que económicamente dependen del sector turístico. Pero no nada más, a todo todo aquel que tiene que ver con el mar y las playas, las carreteras. Este elemento de proximidad le añade un factor de oportunidad, de alianza ante el riesgo, que implica el no tomar medidas que permitan hacer que esto se supere adecuadamente. Bueno, todo esto para decirles que el 15 de julio del 2025, en la sede de la Secretaría de Economía, se firmó este acuerdo donde hay 15 compromisos específicos, y puedo hacérselo llegar al equipo de Sígame, de Siga, de tal manera que se lo puedan distribuir a todos los presentes, pero son 15 acuerdos y algunos mecanismos, como una secretaría técnica que se tiene que crear a nivel local, ¿sí? Y la construcción de observatorios ciudadanos que permitan evaluar el avance, así como la creación de círculos de confiabilidad, que son pactos donde todas las partes crean reglas entre todos con sanción para que el tema de economía circular que se decide abordar en ese municipio tenga consecuencias concretas si alguien no cumple con las reglas. Por supuesto, ahí estará el gobierno local, estará el sector productivo, estará la academia y estará la sociedad civil organizada. Es decir, todos los stakeholders que tienen que ver con ese tema. Y es un círculo de confiabilidad, o sea, implica un tema, un mapa de ruta, fechas, acciones, diagnósticos, pasos concretos, reglas para operar en este sentido, incluso la identificación de si falta algún actor que debería de estar y no está, y qué se hace con eso. De tal forma que podamos abordar juntos la problemática a atender. Bueno, este 27 de noviembre, jueves, presentamos 4 meses de avance de este Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. Voy a hacer un recorrido muy, muy rápido y voy a ir explicando esto, si puedo compartir
mi presentación. Permítanme. Déjenme ponerlo en términos de pantalla completa. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? Ahí Perfecto, está. ya Ahí está está. pantalla completa. Bueno, aquí tienen ustedes la portada del primer informe de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. Y bueno, aquí están un poco los municipios que se adhirieron, que firmaron este acuerdo nacional. Podrán ver ustedes la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, el municipio de Apodaca en Nuevo León, el municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, el municipio de China en Nuevo León, Cozumel en Quintana Roo, Cuatro Ciénegas con toda su riqueza de evolución impresionante en Coahuila, el municipio de Delicias en Chihuahua, el municipio de Durango, el municipio de Escobedo en Nuevo León, Fresnillo, Zacatecas, Guadalajara en Jalisco, Huixquilucan, Estado de México, Los Cabos en Baja California Sur, Matamoros en Coahuila, Moroleón, Guanajuato, Playas de Rosarito en Baja California, San Luis Potosí, Tecozautla en Hidalgo, Tizayuca en Hidalgo, Torreón, Coahuila, Uruapan, Michoacán y el municipio de Jalapa, Veracruz. Además, la gobernatura de los pueblos indígenas de Chiapas, que en este informe del día 27 tuvimos a los alcaldes de San Juan Chamula y de San Andrés Larraizar. Si tenemos un poco de información, nos acordaremos que estos municipios, sobre todo San Andrés Larraizar, es donde se gesta el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, están más que dispuestos a entrar a este escenario, en un escenario de aprender juntos sobre este tema. ¿Sí? Y esto lo que significa son proyectos que se irán conjugando en este escenario territorial. Y están también el Movimiento Nacional de Recicladoras y Recicladoras de Base. Y luego, Observatorios Ciudadanos Integrales de Los Cabos en Baja California Sur. Un observatorio ciudadano que tiene más de 10 años de estar evaluando el desempeño del gobierno municipal durante 5 administraciones diferentes. Eso no ocurre en cualquier lugar del país. Bueno, ese observatorio es miembro de este acuerdo. Y también el Observatorio Ciudadano Integral de Tlacopac en Álvaro Obregón, que es en otro escenario completamente diferente, en una colonia en la Ciudad de México. Más la Asociación de Autoridades Locales de México, la ALMAC. Todos ellos son firmantes de este acuerdo. Bueno, aquí están los informes, ya en detalle, este informe lo tendrán completo, y donde se analiza los elementos de cómo ha ocurrido y qué ha pasado en cada uno de ellos. Hay diferentes tipos de acciones, diferentes compromisos. Hay quienes han avanzado muchísimo, hay quienes prácticamente no han hecho nada. Pero bueno, aquí lo importante tiene que ver con que vamos acompañando un proceso muy local desde lo nacional. Y hay un análisis muy especial también sobre áreas de oportunidad en términos de justicia social e inclusión, de incentivos fiscales, de compras públicas circulares, de responsabilidad extendida del productor
de simbiosis industrial y bioeconomía, los observatorios ciudadanos formales, la gestión hídrica circular, círculos de confiabilidad por la economía circular, que es lo que mencionaba hace un ratito, mecanismos de implementación y seguimiento, las secretarías técnicas, un proyecto de inteligencia artificial que hemos titulado Confía, de confiabilidad e inteligencia artificial, asistente de inteligencia artificial para la gobernanza municipal, que es también una herramienta muy, muy interesante que hemos ido aprendiendo a manejar juntos. Esta herramienta tiene más de año y medio de haber estado recopilando cualquier cantidad de bases de datos de no fácil acceso para la inteligencia artificial, que ahora se ensamblan con la información de los municipios, no la información genérica de los municipios, sino la información específica que los municipios pueden ir subiendo a plataformas de inteligencia artificial, donde, por ejemplo, pueden poner sus mapas de desarrollo municipal, cómo en esos mapas del plan de desarrollo urbano de la ciudad están las rutas de recolección de basura o de desechos, cuántas unidades tienen, de qué tipo son, subir información de cuánto pesan las unidades día por día cuando son descargadas en los tiraderos a cielo abierto o rellenos sanitarios, que hoy siguen siendo la mayoría tiraderos a cielo abierto, pero por lo menos el tema del peso es la manera como se cobra o se paga o se mide este tema, y además qué contenidos presumiblemente trae esas unidades de recolección. Entonces, cuando vemos todo eso con inteligencia artificial, estamos juntando dos tipos de información valiosísima. Una, las mejores prácticas en el mundo. Y dos, la práctica local de cómo se están haciendo las cosas en lo más local que hay. Y esto siendo información municipal restringida para el uso de una mejor práctica en el municipio. Bueno, esta es la plataforma de Confía. Luego la integración de nuevos ejes estratégicos, los temas que tienen que ver con zonas metropolitanas o de corredores industriales, la transición hacia una economía circular avanzada y construcción sostenible, y finalmente la financiación, cómo abordarla, métricas, rendición de cuentas y finalmente bonos verdes, y todo lo que tiene que ver con este sistema de financiación que puede adecuarse en materia de certificación. Bueno, toda esta información está disponible para ustedes. Solamente un recorrido muy rápido. Bueno, pues en términos de armonización normativa, ese es un tema que hasta el día del informe no se había publicado la ley. Ahora esto abre un campo enorme de trabajo, porque después de la publicación de la ley, como finalmente acabe de ocurrir, pues habrá que adecuar cualquier cantidad de leyes a nivel federal, a nivel estatal, y luego adecuar a nivel de reglamentación municipal lo que tenga que ocurrir con esa nueva ley general de economía circular. Y bueno, esto tiene además que ver con cómo construir manuales de operación a nivel municipal que correspondan a la realidad y no nada más al deber ser. Para ello, la ISO 18091 se convierte en una herramienta valiosísima. ¿Por qué? Porque nos permite diagnosticar a fondo dónde estamos hoy, y a partir del dónde estamos, construir lo que tiene que suceder en materia de reglamentación. Y esto abiertos
a un diálogo público que necesita nutrirse con la experiencia concreta de otros municipios y de la experiencia concreta de la misma realidad de los actores locales en el municipio. El tema de justicia ambiental, eh, bueno, hay casos muy concretos como en Delicias, donde se obtuvieron facultades para evaluar impactos ambientales con sanciones efectivas de largo plazo y donde ha habido algunos escenarios como la creación del INPLAN, donde por ley no se puede modificar al titular del Instituto Municipal de Planeación, que permite garantizar en el tiempo pues que estos planes tengan cabida en mucho más allá de lo que dura una administración municipal. Los círculos de confiabilidad, estos están por abrirse, no se han logrado todavía estructurar, pero en principio, para el 8 de enero tendremos el primer círculo de confiabilidad al firmarse a nivel local en Los Cabos, Baja California Sur, uno de los municipios firmantes, la Secretaría Técnica, el Acuerdo Nacional a nivel local y la creación de un primer círculo de confiabilidad que seguramente tendrá que ser con el tema del agua. Así lo ha pedido el alcalde y es un tema importantísimo en Los Cabos. Bien, el ordenamiento territorial circular, que es el compromiso 14, donde, pues, cómo hacer que los planes de desarrollo urbano trabajen en materia de circularidad. La gestión circular del agua, que es el compromiso número 13, en cómo se van trabajando estos elementos, lo que mencionábamos en Los Cabos, como en Tizayuca, por ejemplo, donde se implementó un sistema de reuso de agua tratada para riego y optimización energética. Los temas de educación para la sostenibilidad, compromiso número 13, compromiso número 12, donde cómo se ha trabajado, por ejemplo, en San Luis Potosí, con el distintivo de sostenibilidad que se está trabajando junto con lo que en Delicias se ha implementado con más de 19,000 estudiantes. En fin, la red de conocimientos, ¿sí? El compromiso número 15, cómo aprender unos de otros. Aquí también es importante situar que empezamos ya a trabajar con el modelo de Twin Cities, que es un modelo que hoy la cooperación europea ha abierto para no nada más hermanar ciudades, sino hacerlas gemelas. Es decir, poder trabajar ciudades que en paralelo tienen similitudes y que además tienen esfuerzos comparables entre ambas y que son medibles en términos de inversión. Y en donde ante una relación que se crea de semejanza, de aprendizaje conjunto, la Comunidad Europea está en disposición de ponerle un compete financiero, por llamarle así, a ese esfuerzo de ciudades gemelas. Y bueno, Los Cabos hermanará en el FITUR de Madrid en la tercera semana de enero con Málaga, una ciudad muy parecida en cuanto a condiciones y donde este acuerdo permitió juntar a los dos, al alcalde de Málaga con el alcalde de Los Cabos y empezar a abrir esta hermandad. Pero también va a pasar lo mismo con Cuatro Ciénegas, Coahuila, y otra ciudad de Galicia, así como se está estudiando la posibilidad de a la alcaldía Álvaro Obregón con algún barrio de la ciudad de Barcelona. En fin, estos son esfuerzos de Twins y esto se está dando a partir de este acuerdo. Y bueno, también todo este tema en donde estos 23 municipios tienen abierta la posibilidad
para convertirse en laboratorios internacionales de la Agenda 2030 como ONU Sostenibles e ISO Confiables. O sea, laboratorios internacionales de confiabilidad y sostenibilidad en localidades concretas. Ese sello de laboratorio internacional es que una ciudad se convierta en un laboratorio de sostenibilidad a largo plazo. Y bueno, todo esto, mencionarlo, que hay 4 municipios que lograron entrar intensamente en este escenario y que en Smart City Expo World Congress de Barcelona, 3 de ellos recibieron un reconocimiento internacional de confiabilidad, nivel bronce, que es un primer diagnóstico, en donde se encuentran Delicias, Chihuahua, Cuatro Ciénegas, Coahuila y General Escobedo en Nuevo León. Y esto en un evento, pues, muy importante de ciudades inteligentes. Construir confiabilidad en un marco de economía circular, pues es lo más inteligente que se puede hacer con una ciudad. Y finalmente, mencionar que ha habido sesiones de capacitación semanales durante todas estos más de 20 semanas que han transcurrido desde el 15 de julio pasado a este 27 de noviembre pasado. Y que en esas semanas ha habido sesiones de capacitación abiertas, pero también sesiones de seguimiento. Todos los jueves de 12 a 1 la sesión de capacitación y de 1 a 2 la sesión de seguimiento. Y esto donde cerca de 40 enlaces de 27 municipios, algunos más allá, que han estado muy atentos, que se quieren sumar y que va a depender un poco de cómo se acaben de estructurar los compromisos de cada municipio y en términos reales, acompañar estos procesos de manera directa. Y quiero mencionar en esto algo que también ocurrió y que es muy importante ponerlo en esta tesitura. El 17 de octubre pasado, en Lima, en Perú, el Comité 176 de la ISO volvió a reunir su asamblea ahora en Lima y me pidieron en particular, que pudiera tener una sesión de 2 días para trabajar con estos 57 países, abrir la posibilidad de invitarlos, para explorar cómo podemos repensar la Agenda 2030 desde la experiencia concreta de la ISO 18091. Y tuvimos la oportunidad de trabajar con 36 de estos 57 países, por Zoom, desde luego, algunos en vivo, desde luego Perú, México también, algunos Colombia, estuvieron varios países, sobre todo América Latina, pero tuvimos una especial atención de la nueva directiva del Comité 176 de la ISO. Canadá, después de más de 40 años de conducir el Comité 176 de la ISO, ahora pasa a manos la Secretaría Ejecutiva de Noruega y la presidencia, el chair, a Francia. Entonces tuvimos el nuevo presidente y la nueva secretaria ejecutiva, el presidente de AFNOR, la Agencia Francesa de Normalización, y de la Agencia Noruega de Normalización, quienes estuvieron presentes en esta sesión. Y al final, en la sesión de asamblea plenaria, viernes 17 de octubre, se aprobó, a iniciativa del Canadá, la formación de un nuevo task group del cual resulté convenor electo por los próximos años,
para conducir este esfuerzo de aprendizaje internacional, para ver qué ha pasado con esta ISO 18091 y qué ha pasado en términos de experiencia concreta en cada uno de estos, en la medida en que nos puedan mostrar lo que ha sucedido. Una de ellas muy importante va a ser la experiencia de Vietnam, por ejemplo, donde el gobierno nacional ha adoptado esta ISO a nivel de todo el gobierno nacional, después a nivel de los cerca de 63 regiones que tiene Vietnam, y ahora nos preguntaban cómo poderle hacer para un pilotaje con municipios. Antes de poderles dar alguna recomendación a los vietnamitas, les preguntaban, oigan, ¿por qué empezaron al revés? ¿Por qué empezaron desde el gobierno nacional y no desde los gobiernos locales? Bueno, pues es pregunta a responder. Pero ahora imagínense la India. No sabemos cómo la India está implementando una norma nacional obligatoria sobre gobiernos. Quiero mencionar en esto la relevancia de esto. Necesitamos aprender, porque esto va a ocurrir con el fracaso de la Agenda 2030, en términos no de que no haya habido avances, sino de que los avances son muy pequeños con relación a los desafíos de cambio climático que estamos viviendo, en donde la Agenda 2030 hay problemas de diseño muy serios que no han considerado. Vamos, no hay sistema de gestión detrás de los objetivos de desarrollo sostenible. Tampoco los objetivos se han trabajado de manera integral. Los gobiernos locales no participaron en la firma del Acuerdo de París y son actores principalísimos en este escenario. Pero pensando en lo que podría ocurrir en el 2030, es que seguramente tendrá que haber mecanismos que obliguen a cierta obligatoriedad, ahora sí que es volver a decirlo. Y no puede ser una obligatoriedad donde un jefe de Estado sea llevado a prisión porque no ha cumplido con un acuerdo de cambio climático. Eso no va a ocurrir. Pero un esquema de reglamentación obligatoria como ocurre con la ISO sí podría ocurrir. Es decir, cuando uno se compromete a ello, hay una obligatoriedad esencial que debe cumplirse y que debe cumplirse de manera integral. Y eso es lo que aprenderemos de la India. Entonces, mencionarles que en medio de este ejercicio del Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad, el 8 de enero tendremos ya una sesión con la Secretaría Ejecutiva del Comité 176 de la ISO desde Noruega para revisar cómo avanzaremos con este respaldo de la ISO para avanzar con estos países y entender y aprender de qué se ha estado haciendo al respecto. Y esto será utilizando este Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad, que pueda reproducirse por lo menos en otros 6 países, donde ya están apuntados Colombia, Perú, Argentina, Brasil, España e Italia. México es la experiencia piloto, pero seguirán estas otras experiencias a nivel internacional. Bueno, con esto concluyo de manera muy sucinta este ejercicio y pues con todo el interés de compartir con ustedes. Y recuerdo nada más la frase final que para nosotros se convierte en central, que es que el nombre del juego es hacer políticamente viable lo técnicamente indispensable. Y creemos que este Acuerdo Nacional de Municipios se convierte en una oportunidad de hacer
lo políticamente viable. Lo técnicamente indispensable existe. El tema es cómo lo hacemos viable políticamente. Y esta es una iniciativa que ojalá tenga larga vida y muchos resultados en nuestro país y más allá. Muchas gracias. Carlos, Carlos, déjame decirte que tu última frase nos deja la luz que nos teníamos en el camino. Sabes, tenemos una deformación y lo digo desde la personalmente profesional. O sea, pensamos que con estos fierros se resuelve aquello, ¿no? Con esta maquinaria resuelve aquello. Y le has puesto a la economía circular esta parte de la confiabilidad que resulta la mengambra que puede pegar que hace que haga que las cosas sucedan. Con esta frase que nos dices al final y con todo el trabajo que estás realizando y que se ha realizado con tu larga experiencia en este sentido, me parece que también, aunque nos pones unos retos gigantescos enfrente, pero nos da esperanza de que se va trabajando, que se está trabajando y que estamos caminando de manera, pues a lo mejor, como dijiste también, bueno, ante el reto los avances parecen modestos, pero me parece que sí nos da este ánimo de entrarle y de seguirle a este tema para poder, ahora que se nos presente el reto, digamos que técnicamente ahí está la Ley General de Economía Circular, ahora implementarla. Ahora falta esa cosa que con tu frase última cierras. Me da muchísimo gusto, creo que nos has abierto buena parte del panorama de lo que vamos a enfrentar y lo que ya le estás trabajando todos estos años con el tema. Pero vamos a lo que diga nuestro público, por favor. A ver, ¿qué comentarios del público tenemos? Tenemos una solicitud primero de Pablo Carrión. Dice, ¿pueden compartir de favor los documentos de la norma ISO 18091-2019, el Acuerdo Nacional e Informe? Pone ahí su correo electrónico, para hacérselo llegar. Demetrio pregunta, ¿el beneficio económico de la economía circular, entre paréntesis, reciclaje, es suficiente para mantener esta política en operación o hace falta inyectar recursos económicos públicos y privados? Y otra pregunta de la misma persona de Demetrio dice, en experiencia nacional e internacional, ¿cómo las ONGs o la sociedad civil asumen el compromiso con la economía circular? Por favor, Carlos, para que reacciones. Sí, con mucho gusto. Bueno, para empezar, los documentos, por supuesto que están abiertos a compartirlos, ya los ofrecí, se los envío con mucho gusto a SIGA para que los distribuya. Tengo nada más un tema que no puedo distribuir porque un estándar internacional, yo mismo estoy sujeto a normas y no lo puedo distribuir yo como tal, ¿sí? Pero sí se puede adquirir y se puede, hay muchísimo publicado al respecto, es cosa de buscarlo. Y bueno, yo he hecho muchas presentaciones de la ISO 18091, pero el documento tal cual, pues yo estoy obligado a no divulgarlo eh, por compromiso de ética fundamental como líder de este grupo. O sea, se tiene que adquirir porque ese es el mecanismo que tanto la ISO, y eso lo pueden encontrar en www.iso.org, es la página internacional de ISO. Busquen ustedes ISO 18091 y ahí van a encontrar ustedes cualquier cantidad de información y de cosas. Y bueno, sí, cuesta cerca de 170 francos suizos. Y bueno, ese es un escenario. En México también es norma mexicana. Eso es, y pueden encontrarse en la página de donde se distribuyen las normas ISO en México, eh, que tienen que ver con la Secretaría de Economía y que tiene también que ver con la Dirección General de Normas.
y las diferentes estructuras que se han generado para ese efecto. Bueno, eso en términos de la ISO. En términos del acuerdo, los documentos están abiertos. Es más, se pueden encontrar en la página de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, que es www.gobiernosconfiables.org. ¿Sí? Gobiernosconfiables.org. Ahí está la información, pero de todos modos se la haremos llegar con mucho interés. Van a poder encontrar ustedes ahí mucha información. Ahora, en términos de recursos económicos, a ver si entendí bien la pregunta, pero por supuesto que el tema requiere una cantidad enorme de recursos económicos, pero justamente aquí nos enfrentamos a cosas todavía muy desconocidas para nuestro público, que tiene que ver con cómo trabajar con sistemas que ya se han pensado a nivel internacional, como son los bonos de carbono, los bonos verdes, los bonos azules, los créditos de carbono, que nos permiten entrar a este escenario de tal manera que es factible, con recursos internacionales, generar sistemas de financiación completos. Por ejemplo, uno de los temas que se han abordado justo con la gobernadora de pueblos indígenas de Chiapas es 245 kilómetros de manglares, que son bonos azules nítidos y que además serían trabajados bajo un esquema de fideicomiso para el desarrollo sostenible y la inclusión social en materia educativa, de salud, con los pueblos indígenas de Chiapas, donde justamente estos acuerdos nacionales a nivel municipal, muy local, nos permitan generar fideicomisos donde abramos a una certificación internacional que nos permita evaluar la situación de manglares y los impactos que esto podrían tener, y además de financiación para escenarios productivos que afecten directamente el cacao o el café, que es justamente el modelo que se ha planteado el día del informe por parte de la gobernadora indígena de Chiapas, y donde están participando dos tipos de municipios en Chiapas: los municipios de los Altos, como he mencionado, San Andrés Larraiza, San Juan Chamula, San Cristóbal Las Casas, pero también municipios de la costa, o escenarios donde el tema de desechos sólidos son susceptibles de ser trabajado en Los Cabos, pero también en Delicias, donde hay un escenario ya planteado para trabajar un esquema de no relleno sanitario. El nombre suena raro, pero es como construir previo al relleno sanitario un escenario que nos permita reciclar lo más posible antes de enviarlo a un relleno sanitario en un lugar intermedio entre Delicias y Chihuahua, más o menos 35 kilómetros de distancia las dos ciudades, y que permita justamente aprovechar la magnitud de volumen de tal forma que esto pueda generar recursos en sí mismo, que nos lleven a bonos de carbono. Y esto con la posibilidad de proyectos que nos lleven a créditos de carbono. Créditos de carbono que solo los gobiernos municipales o estatales pueden obtener bajo esta lógica. Pero bueno, son escenarios en términos económicos muy importantes. Ahora, en términos de la sociedad civil, aquí hay elementos muy importantes. No hay ningún gobierno que pueda poner un barrendero atrás de cada ciudadano. No hay manera, no hay sociedad de bienestar que permita una presupuestación como para ponerle un barrendero atrás a cada ciudadano. ¿Qué supone eso? Pues supone que los ciudadanos se convierten en actores, agentes de cambio, que tienen responsabilidades que asumir y que tienen que entrar en una lógica positiva,
como así tampoco le pueden poner un policía atrás a cada ciudadano, ni un maestro a cada ciudadano, ni un médico. Eso supone que la sociedad tiene que hacer muchas cosas y que el gobierno local solo hará aquellas cosas que no pueden hacer los ciudadanos solos. Esta dimensión de competencias e incumbencias, ¿sí?, nos habla de un escenario muy distinto en materia de gobernanza. No hay manera, no hay manera de lograr una economía circular sin la participación de todos los actores. Esto nos lleva a un escenario de gobernanza. Esto no es nada más un asunto de gobernabilidad. La gobernabilidad implica el elemento de control. Sin embargo, la gobernabilidad tiene muy poco control si no está envuelta como en un lápiz. La gobernabilidad es el carboncillo que está dentro del lápiz. La gobernanza es la madera que cubre el carboncillo, ¿sí? Por ponerlo así. Es un ejemplo muy tonto, pero sirve. La gobernabilidad se rompe muy fácil. Se rompe. No hay gobernabilidad posible nada más por el control. Esto requiere una cobertura de legitimidad y de respaldo social, de cultura social, que rodee el carboncillo y que permita la gobernanza. Y la gobernanza es lo que nos va a permitir escribir la historia, ¿sí? Y esto es como tener una partitura que no nada más sea escribir historia, sino escribir música, porque lo que requerimos es que los distintos actores con diferentes instrumentos, distintas posibilidades, desde las escuelas, desde las universidades, desde los centros económicos, desde los centros laborales y desde los distintos aspectos, desde las calles, tenemos que encontrar el qué tenemos que hacer y que sea sancionado en términos positivos y también negativos el que alguien no haga su tarea. Y esto nos mete en un escenario maravilloso de lo que ha significado, por ejemplo, el Tribunal de las Aguas de Valencia, que identifica Elinor Ostrom en materia de gobernando los bienes comunes, en su famosísimo libro que le dio el Premio Nobel de Economía en 2009. Bueno, esto es cómo la sociedad civil debe participar y cómo se puede sancionar aún a la sociedad civil misma, desde la sociedad civil misma, en un escenario en donde construir gobernabilidad y gobernanza nos lo enseñan los árabes con 1300 años de distancia. Bueno, sería meternos a todo el tema, pero vamos, ¿es posible? Claro que es posible. Hay ejemplos concretos de eso, pero eso requiere un escenario de gobernanza muy bien pensado, donde podamos aprender. Y este esfuerzo de economía circular, de acuerdo, es cómo crear, y aquí vuelvo a, ¿por qué 20 municipios y no 100 o 2000? Yo tuve a mi cargo el INAFED, durante 3 años 2470 municipios bajo mi responsabilidad federal. 3 años. ¿Puede aún no hacer muchas cosas? No, no puede hacer una gran cosa. Aquí lo más importante es entender el principio del fractal. Y el fractal lo que significa es que en una gota de sangre nosotros podemos encontrar la información de todo el organismo. Si nosotros en una gota de sangre podemos encontrar el ADN de toda la sociedad, de todo el país, y estos son 20 municipios, seguro que si tenemos éxito en estos 20 o en uno de esos 20, con uno que tengamos, vamos a encontrar elementos para hacer que sea diferente todo lo demás. Es el principio de las vacunas. Eso es un principio de fractal. Y es la analogía entre que si encontramos la información genética de la conducta social y del desempeño como sociedad, como Estado, como gobierno, como territorio, como población,
en una fracción del territorio y lo podemos realizar correctamente, eso es susceptible de trasladarse a otros muchos lugares. Por supuesto, es un proceso de aprendizaje. Wow, wow. Sabes, en esta reflexión a la que nos estás provocando, a todos, Carlos, necesitamos, hace rato pasaste muy rápido y dijiste una palabra, armonizar. Armonizar los conceptos, las regulaciones, etcétera. Armonizar, diría a lo mejor un lenguaje común para que nos podamos comprender esto a lo que nos estás invitando de construir o de reconstruir confianza, credibilidad, para que estamos en la mesa, vayamos a la mesa todos, digamos, de buena fe y poner nuestros intereses, todos los que quieras, legítimos serán, sobre la mesa para que con transparencia los podamos discutir y entonces caminar en este exhorto que nos hacen de gobernanza. Creo que me parece la dificultad es que hay que reconstruirnos en una parte de la confianza. Vale este exhorto que nos haces a ir desde los gobiernos de base, los gobiernos de la proximidad, los de primera reacción, la primera respuesta es a la entidad que tienes frente a ti como ciudadano que representa un gobierno. Atrás de ellos todos los gobiernos que quieras o los niveles que quieras, pero tienes enfrente al gobierno local, ¿no? Al dirigente local. Y cómo, Carlos, esto vaya construyéndose a una maduración de la organización para que no sea la personalidad. Entiendo bien que los periodos más largos, reelección de periodos más largos para poder reconstruir, o este ejemplo que nos pones de Málaga, de un alcalde de 25 años o reelecto, porque lo quieren seguro, pero acá nos ha sucedido que uno no quisieras que ni terminen los primeros 3 años, ¿no? Después de que lo conoces, en los primeros 6 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo caer en cómo no caer en esas trampas, o en esas posibles trampas para poder, como nos invitas, a utilizar la economía circular, pero en estas dos vías, una de confiabilidad? Wow, creo que es una reflexión que nos ayuda en este escenario de reto que tenemos por enfrente nacional, poder ir caminando pues con algún optimismo, no con inocencia, o no ingenuos diría, pero sí caminando en eso. Pero mejor vamos a lo que diga el público, por favor, porque nos vamos a quedar tú y yo aquí en esta discusión que está muy buena, pero vamos, el público, ¿qué nos dice, por favor? Sí, por parte de Noemí, ella comenta, muchas gracias, doctor Gasden, por compartir información relevante y felicidades por su excelente presentación. De igual manera, Sandra Millán comenta, la economía circular no solo es reciclaje, es un reto enorme el poder implementar este modelo, pero es un gran avance estos acuerdos y la ley de economía circular recién aprobada. Mucho trabajo por hacer. Gracias por la ponencia, doctor Gasden. Adrián pregunta, ¿podría mencionar 2 o 3 proyectos exitosos resultados de este esfuerzo? Y Graciela León Muñoz, buenas noches a todos, una excelente ponencia. Una pregunta, ¿cómo podrían incluir a toda la Ciudad de México y que todas las alcaldías pudieran participar? Adelante, Carlos. Híjoles. Bueno, pues, a ver, hay resultados exitosos, sí, sí hay cosas que se están armando de manera muy, muy interesante. Por ejemplo, Cuatro Ciénegas. Cuatro Ciénegas es una joya de México. Es donde, vamos, son de los lugares donde podemos reencontrarnos con el descubrimiento de la fotosíntesis en los estromatolitos de las lagunas que todavía hoy existen vivos en las ciénegas de, de Cuatro Ciénegas, son más de 200, no son 4, en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Y ahí resulta que el tema del agua se convierte en un elemento indispensable para conservar una zona que tiene un impacto enorme en materia de control de emisiones de carbono. Y esto tiene que ver con no extraerle más agua a los acuíferos. Hoy esa zona se le extrae cualquier cantidad de
de metros cúbicos de agua por segundo que están acabando con esos estromatolitos. Hace poco tiempo se logró que un poder desviar del canal principal que extrae agua de las Cuatro Ciénegas, algo que se quedara en la misma cuenca. Y lo interesantísimo del asunto fue que estromatolitos que habían estado ausentes por más de 100 años volvieron a resurgir. ¿Sí? Eso es una invitación a la capacidad de regeneración de la naturaleza. Y los estromatolitos es la forma más antigua de fotosíntesis que existe. ¿Sí? Bueno, ahora acabo de estar en Cuatro Ciénegas hace una semana. El tema aquí es, vamos a ir por la Secretaría Técnica, ya recibieron un reconocimiento internacional de confiabilidad, han hecho un diagnóstico de fondo, vamos a construir este círculo de confiabilidad en torno al agua con todos los actores que tienen que ver en el lugar, incluso los que se llevan el agua. ¿Por qué? Porque todos tienen que opinar en este sentido. Y va a ser entender cuál es la problemática y qué podemos hacer con ello. Y desde luego la academia tiene mucho que decir, pero también los que están afectados con eso. Bueno, hay otros casos. Ahora que estuvimos en Smart City, en Barcelona, el ingeniero Rafael Ríos, Premio Nacional de Sostenibilidad en México, el único que ha habido, ya lanzó un planteamiento de cómo construir granjas forestales con ganado vacuno en zonas desérticas de México, donde va a haber 3 casos, muy probablemente uno en Coahuila, otro en Baja California Sur y tal vez otro en la zona de Nuevo León. Estos lugares desérticos tienen un antecedente de hacer florecer bosques. Bosques en Abu Dhabi, en Dubái, en el desierto del Negev, en el desierto de Atacama. Tecnología mexicana aplicada a desiertos donde lograron producir, por ejemplo, en la zona del Nilo, en Egipto, un lugar donde vamos, existían olivos, pero de manera dispersa, hacer que Egipto se convirtiera en el productor número 39 de uvas, perdón, de olivas en el mundo. Eso sucedió por tecnología aplicada por un mexicano en Egipto. Eso está ya en planteamiento directo en algunos de estos proyectos. Este modelo de trabajar y hacer que contamine más una lechuga que una vaca suena increíble. Bueno, pues eso se puede hacer. Y hay manera de encontrar esto en las redes sociales. O sea, Rafael Ríos Trejo, ¿sí? Búsquenlo. Premio Nacional de Sostenibilidad en México. Y él ha generado cualquier cantidad de proyectos de crecimiento de árboles utilizando polímeros no petrolíferos, sino del excremento del ganado vacuno para generar esquemas de conservación de agua y generar bosques enteros. Y esto ha ocurrido. Bueno, estos son de los modelos que se están empezando a implementar con estos municipios. Pero claramente estos municipios pues tienen que pasar por este escenario de construir instituciones que permitan que eso fluya, florezca. Porque no nada más es el tema de economía circular, es el tema de cómo construir reglas que permitan que estos modelos
funcionen y funcionen bien. Bueno, lo pongo ahí nada más, son ejemplos muy concretos, ¿sí? Y bueno, el tema de que me preguntaban de la Ciudad de México, yo creo que lo que necesitamos son buenos casos. No me atrevería yo a trabajar modelos para toda una ciudad. Lo que necesitamos son buenos casos de dónde aprender y ser mucho más modestos en esto. Pero si tenemos un buen caso y podemos explorarlo a fondo, lo que tenemos es una cosa que se puede repetir N veces, pero hay que construirla bien. Por eso a mí me parece que este tipo de experiencias tienen que florecer donde hay verdadera construcción de instituciones. No florecen en cualquier sitio. ¿Sí? Estos son como los granos que caen en el camino. Unos tienen que caer en tierra buena y tienen que florecer donde deben florecer. ¿Sí? Pero eso requiere condiciones humanas, institucionales, que lo permitan, que permitan que eso suceda. No en cualquier lugar suceden. Y esto, vamos, en términos de Elinor Ostrom, vuelvo a mencionarla, lo describe brillantemente. ¿Sí? O sea, como el modelo de el dilema de los bienes, la tragedia de los bienes comunes, es una tragedia que es real. Por eso el tema de lo que bien decías, ingeniero, esto no es ingenuo, no es ingenuo, tiene que ser muy realista. La tragedia de los bienes comunes es real, pero requiere condiciones como la que sucedió con el rey Jaume, que se encontró a la conquista de Valencia, eh, los naranjos de la cuenca del río Turia, sembrados en 8 grandes acequias, y cómo existía un tribunal que regulaba eso. Y quiero decir que esto tiene que ver con entender muy bien las reglas de cómo hacemos o no hacemos lo que debemos. ¿Sí? Y recientemente, en el mes de mayo, y abril y mayo, tuve toda una sesión invitado por la Universidad Carlos III de Madrid, donde con un grupo de alumnos de posgrado estuvimos revisando la transversalidad vertical en una clase muy especial, donde estudiamos con un grupo de alumnos al municipio de Requena, un municipio que fue no el que más desastre sufrió durante la Dana de Valencia, pero uno de los afectados seguramente. Y entonces, ¿qué hizo y qué no hizo el municipio de Requena en términos competenciales? Luego, ¿qué hizo y qué no hizo el gobierno autonómico de Valencia? ¿Y qué hizo y qué no hizo el gobierno del Estado español? Y luego, trabajado en términos ahora sí, de confiabilidad. ¿Quién se confió en quién? ¿Dónde fallaron las estructuras? ¿Por qué la Dana causó lo que causó en Valencia? Y visto en Requena, en un pequeño municipio de Valencia. Y cuando uno entiende lo que sucedió ahí o no sucedió ahí, uno puede modificar toda la estructura. Por supuesto que se puede aprender desde lo local. Eso es parte del tema. Wow. Carlos, estamos agradecidos con nuestro público que nos sigue acompañando en nuestra sesión, que ya se nos alargó unos minutos, y es nuestra última sesión del año. Vamos a regresar hasta el 7 de enero, pero aún tenemos algo más del público, por lo menos una más, por favor, que tenemos una intervención del público, por favor. Una más, que es más un comentario que una pregunta de Pablo Astete Morales. Dice, buenas noches, saludos desde Conecta Recicla de Chile. Muchas gracias por la ponencia. A partir de la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor en Chile, facilitamos soluciones de trazabilidad digital, desarrollo de portafolios de gestión y automatización de generación de informes. En el 2026 procuramos adaptar nuestro formato al proceso mexicano de transición circular, y pone su contacto. Es nada más un saludo para usted. Pues para que reacciones y tu mensaje final, Carlos, por favor.
Pues mira, muchas gracias. Qué interesante que en Chile estemos en conexión. Digo, aquí hay que aprender de todos lados, hay que aprender del desierto de Atacama y de lo que hacemos en las ciudades y de lo que hacemos en un pequeño pueblo. He estado trabajando con el municipio de Otumba, en el Estado de México, un municipio pequeñito, pero que tiene muchísimo que ver con el agua. Ahí está el acueducto del Padre Tembleque, el río San Juan, la recuperación de uno de los acuíferos importantes de la zona de Teotihuacán y por supuesto el lago de Texcoco. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, pues eso, cuando aprendemos lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, y lo podemos poner en términos de cómo construir una nueva realidad. Pues esto, ahora sí que vuelve a decirnos esta frase que me costó, de veras me costó sangre, sudor y lágrimas, que me la admitieran en la introducción de la ISO 18091. Esta frase que dice en muy pocas palabras algo muy fuerte, y es, el nombre del juego es hacer políticamente viable lo técnicamente indispensable. No me lo entendían en inglés, se los explicaba. Yo no sé si no lograba hacer la construcción adecuada, no les hacía sentido, pero no me lo admitían, me lo cambiaban. Decía, no, es así, tienen que ponerlo. Esto es la esencia del lenguaje de comunicación que necesitamos. Y de veras necesitamos, como bien dices, ingeniero, un esquema de comunicación que nos permita hablar a todos con un mismo lenguaje, que no es, que ese es el propósito de una ISO. ISO significa, viene de ISOs, igual, ¿sí? O sea, ¿qué entendemos de lo mismo que tenemos que hacer viable y cómo esto podemos aprender unos de otros con todas las dificultades que eso implique? Pero lo técnicamente existe, aunque parezca increíble, existe. Hacerlo políticamente viable, eso es lo que nos toca. Eso es lo que nos toca. Y hay que hacerlo políticamente viable, aunque sea en un pequeño pueblo. Pero bueno, hay que hacerlo. Y seguro que se puede. En algunos no se podrá de la misma manera. Estoy trabajando con Uruapan, es uno de los firmantes. ¿Qué les puedo decir si la primera frase en el informe fue transmitir las condolencias a la nueva alcaldesa y donde el Instituto Municipal de Planeación de Uruapan nos dice, mensaje de la alcaldesa, cuenten con nosotros, nos interesa ir con ustedes? ¿Qué más les puedo decir? Cuando hay alcaldes o alcaldesas que están dispuestos a eso, mire, ¿dónde firmamos? Ahora sí, pagamos para que nos alquilen, Eso, muy bien, ¿verdad? muy bien, sí. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias. Carlos, vamos a seguir encontrando oportunidades de colaboración contigo y de aprender contigo de toda esta experiencia. Y lo que sigue con tu misma frase, ahí está técnicamente la General de Economía Circular, hay que implementarla lo políticamente viable, que es con estas herramientas que tú nos has ofrecido hoy y con las que has trabajado tantos años. Vamos a trabajar juntos seguro y nos vamos a seguir encontrando. Esperemos nos encontremos en Los Cabos próximamente. Nosotros con frecuencia estamos por allá, así que ojalá que nos coincidamos en agenda y poderte saludar en persona. Muchas gracias por estar en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Muchísimas Gracias. 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 Al público que nos acompaña, les recordamos que las próximas 2 semanas, que son ahí los días festivos, no tendremos seminario y entonces nos encontramos el próximo miércoles 7 de enero ya del 2026 para continuar con estos miércoles de desarrollo sustentable. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo año. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego y muchísimas gracias.